siempre es importante, ante una paciente que consulta con sangrado, poder evidenciar el sangrado, ¿sí? Y cuando evidenciamos el sangrado, ver cuál es el origen de ese sangrado, ¿sí? Si es un sangrado que viene del útero, si es un sangrado vaginal, ¿bien? Entonces siempre es importante poder datar de dónde es ese sangrado. Bien. Bien, como les decía, entonces es importante ver en qué época del embarazo es la que se está produciendo, es importante ver el color del sangrado. Ya vamos a ir viendo que en las metrorragias del primer trimestre generalmente son sangrados, digamos, las características son similares, pero bueno, siempre es importante ver qué características tiene ese sangrado, ¿sí? Y algo muy importante van a ser los síntomas, o tratar siempre de interrogar cuáles son los síntomas acompañantes al sangrado. Generalmente el más frecuente siempre es el dolor abdominal. Bueno. Vamos a arrancar con el aborto. El aborto sabemos que es la interrupción. Puede ser espontánea o puede ser provocada, ¿sí? Provocada puede ser, entramos en otro tema ahora, pero bueno, hemos visto que puede ser de causa médica, puede ser voluntaria, o puede ser una interrupción legal del embarazo, pero como concepto es importante que sepan que es aquella interrupción del embarazo que es de que el feto sea viable, ¿sí? Antes de las 20, en algunas bibliografías y otras bibliografías, antes de las 22 semanas, ¿sí? Y el peso debe ser menor a 500 gramos. Ya cuando superan esta semana de gestación o cuando superan este peso, ¿sí? Ya deja de ser un aborto. Está entrando. Bien. Ustedes me van parando cuando tengan alguna duda. Es importante saber que el 15% de los embarazos pueden terminar o terminan en un aborto. El 50% de las amenazas de aborto terminan en aborto. El otro 50% de las amenazas de aborto llegan a término, ¿sí? Y lo que es importantísimo también es que dentro generalmente el 50% de los abortos que se producen no tienen una causa evidente y generalmente se deben a alteraciones o a mutaciones, errores, sobre todo en la fecundación, ¿sí? Que hace que haya alguna malformación en ese embrión que hace que se detenga el embarazo y que se aborte, ¿sí? Eso es muy importante porque les va a pasar que muchas pacientes primigestas tienen aborto, abortan su embarazo y les van a preguntar que por qué, si hicieron algo mal ellas, si el médico le hizo algo mal, y generalmente ustedes le tienen que explicar que el 50% de los abortos, ¿sí? Se dan de forma espontánea por alteraciones, digamos, por mutaciones que hacen que el embarazo se detenga y que se pierda. ¿Bien? Distinto es una paciente que tiene factores de riesgo, que tiene otras enfermedades, que ya tiene antecedentes de abortos, generalmente más de 2, más de 3 abortos. Bueno, ya empezamos a sospechar que sí, que puede haber una causa y generalmente esas causas generalmente se asocian a las famosas trombofilias. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta ahora? No, profe. No, profe. Bien. Entonces, hasta ahora hemos visto solamente cuál es la definición de aborto, ¿sí? Y lo otro que le acabo de recalcar es saber que el 50% no tiene causa, digamos, precisa. Bien, si se fijan en el dibujito este, si bien es gráfico, pero es bastante didáctico, como en uno se puede alcanzar a ver, digamos, un corte transversal del útero, se ve el saco, se ve el sangrado, ¿sí? Como si fuese un hematoma, y en el otro ya, ¿sí? Esto como que sería una amenaza de aborto porque todavía el cuello está como cerrado, y vemos como acá ya el saco está roto, el sangrado es activo, ¿sí? Es lo que vamos a ir viendo ahora. Bueno, dentro de los diagnósticos de aborto, vamos a tener diferentes cuadros, ¿sí? Diferentes escenarios.
El más benigno de todos, o sea, o el que menos consecuencias tiene, es la amenaza de aborto. ¿Bien? La amenaza de aborto es la paciente que consulta por un atraso menstrual o que viene ya con un embarazo ya confirmado ecográficamente. Acuérdense que el embarazo se confirma por ecografía, cuando ya se ve el saco gestacional, el saco uterino y el embrión. Esta paciente va a consultar, ¿sí?, con un sangrado que generalmente es escaso, ¿sí? Puede ser sangrado o puede ser sangrado más dolor, como un dolor tipo cólico. Cuando hablamos de dolor tipo cólico es el dolor que viene y que se va, ¿sí? Que de repente viene, empieza a aumentar en intensidad y se va. Ese dolor generalmente se ubica en la parte baja del abdomen, que se llama hipogástrico. ¿Bien? Entonces, la paciente que consulta por amenaza de aborto es la paciente que ha confirmado su embarazo o que viene con un atraso menstrual y una subunidad beta positiva, más sangrado y dolor, o sangrado o dolor, ¿sí?, solo tipo cólico en el hipogástrico. Obviamente que nosotros, todas estas entidades que vamos a ver que el diagnóstico diferencial entre una y otra, ¿sí?, como vamos a saber que estamos frente a una, que estamos frente a otra, lo vamos a hacer con el examen físico, ¿sí? Nosotros vamos a ir a tactar, ¿sí?, a esa paciente. Y que vamos a ir a ver si tiene modificaciones cervicales, o sea, si ese cuello está permeable o no está permeable. En estas pacientes vamos a ver que no hay modificaciones cervicales, o sea, que no podemos ingresar a la cavidad, o sea, que es un cuello que no está permeable. Y el volumen uterino, ¿sí? Acuérdense que siempre el tacto es bimanual, con una mano tactamos las modificaciones o el cuello y con la otra mano siempre tratamos de ver el tamaño uterino y ver si está acorde o no a la edad gestacional que estamos evaluando. Bien. Si tenemos la posibilidad de hacer una ecografía o le pedimos una ecografía, no es una ecografía que hay que pedir de urgencia, ¿sí? No es que la ecografía nos va a cambiar inmediatamente el pronóstico, porque si tenemos una amenaza de aborto, va a seguir siendo una amenaza de aborto por más que le hagamos la ecografía, ¿sí? Pero si tenemos la oportunidad de hacer una ecografía, vamos a ver que el saco y el embrión va a tener latidos, el saco va a estar bien posicionado y sí podemos encontrar quizás un pequeño hematoma, ¿sí?, que es la causa del sangrado que estamos teniendo. Bien, pero todavía hay vitalidad fetal, ¿sí? Y el cuello, que es lo más importante, va a estar cerrado. Bien, ya más adelante vamos a ir viendo qué hacemos en cada una de estas situaciones. Bueno, otro escenario que podemos llegar a tener es la misma paciente, fíjense, con el atraso menstrual o una subunidad beta positiva, con un sangrado o una hemorragia mayor, ¿sí? Ya deja de ser un sangrado escaso, como vimos recién, ya es un sangrado más activo, persistente, el dolor tipo cólico es progresivo, ¿sí? No es que viene y va, sí es cólico, pero ya se queda en la paciente y la intensidad y la frecuencia empiezan a aumentar. ¿Qué pasa? Vamos a revisar a esta paciente y vamos a ver que tiene modificaciones permeables, modificaciones cervicales, o sea, quiere decir que nosotros entramos a la cavidad, tactamos y podemos ver que el cuello está permeable. ¿Bien? Entonces estamos viendo un aborto en evolución. ¿Cómo nos damos cuenta que es en evolución? Y porque vamos a tactar el saco gestacional o vamos a ver partes del embrión o del saco en vagina, lo vamos a evidenciar, digamos, con nuestros ojos. Y vemos que el volumen uterino es menor que la menorrea. ¿Y por qué es menor? Y justamente porque está expulsando el contenido intracavitario. ¿Bien? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico diferencial? Y el tacto. El tacto es el que nos va a dar la diferencia entre una amenaza de aborto, ¿sí? Vimos al principio de la clase que las amenazas de aborto, un 50% terminan en aborto y el otro 50% progresa al embarazo. Distinto es si está permeable el cuello, tenemos un aborto en evolución o un aborto en curso, que también lo pueden encontrar así. ¿Sí? Fíjense cómo la clínica cambia, ya deja de ser un sangrado escaso, un sangrado más abundante, persistente, el dolor también empieza a aumentar. ¿Bien? Bueno, ¿qué otro escenario podemos tener? ¿Sí? Hablando de aborto, una paciente con las mismas condiciones que también va a consultar por un atraso menstrual, una paciente que tuvo sangrado, te va a decir al relato, tuve un sangrado que me duró tantas horas, con un dolor, o sea, la paciente que estábamos viendo recién, y de repente el sangrado disminuyó, el dolor disminuyó,
vi que expulsé como si fuese una membrana, o te pueden decir que expulsaron el embrión, muchas veces te lo pueden llevar, los pacientes tienden a hacer eso, que está bien porque es una forma que nosotros también podemos evidenciar el saco, podemos evidenciar el embrión. ¿Bien? Fíjense que la paciente va a tener atraso menstrual, disminución de la hemorragia, disminución del dolor, ¿sí? Porque es como si fuese, digamos, la expulsión. La expulsión hace que se alivien los síntomas. Pero ¿cuándo se van a aliviar los síntomas? ¿Cuándo el sangrado va a disminuir o cuándo el dolor va a disminuir? Cuando la expulsión, ¿sí?, del embrión y de los restos ovulares ha sido completamente, ¿sí? Fíjense, algo clave que es el orificio interno del cuello, que puede estar abierto o puede estar cerrado. Generalmente va a estar cerrado cuando la expulsión ha sido completa, ¿sí? Y eso es importante, ¿sí? El volumen uterino obviamente va a tener un menor tamaño. La ecografía, vamos a ver una cavidad que va a estar vacía, ¿sí? Pueden haber pequeños engrosamientos que van a ser coágulos que han quedado dentro de la cavidad, ¿sí? Y siempre debe ser más o menos menor a 15 milímetros. Si ya vemos un endometrio o imágenes mayores a 15 milímetros ecográficamente y una paciente que sigue con sangrado, bueno, esa paciente pongámosle un poco más de atención porque probablemente sea un aborto incompleto, ¿sí? Que hayan quedado restos y esa paciente sí o sí hay que citarla para terminar de evacuar la cavidad uterina. ¿Bien? Pero esta paciente es la misma paciente que hemos estado viendo, que tuvo la clínica, que tuvo un aborto, ¿sí? Y la clínica de repente disminuyó justamente porque la expulsión fue completa. Ahora, si esta paciente, ¿sí?, el sangrado nunca disminuyó, el dolor nunca disminuyó, la vamos a revisar y el cuello está permeable todavía, es un aborto incompleto, ¿sí? Fíjese, expulsión parcial del producto de concepción, amenorrea secundaria, obviamente una paciente que está en amenorrea, persistencia de la hemorragia, persistencia del dolor tipo cólico, la dilatación cervical, o sea, la vamos a revisar y vamos a tener un cuello dilatado. El volumen uterino va a dar menor a la amenorrea, ¿sí?, a la gestacional por FUM. ¿Por qué va a dar menor? Y porque generalmente se ha expulsado cierto contenido, entonces el útero tiende a disminuir su tamaño. El que nos va a terminar de confirmar el diagnóstico es el endometrio engrosado o restos ovulares, pero la ecografía no es el que nos va a dar el diagnóstico para que nosotros tomemos una conducta. Esta paciente con un aborto incompleto o la paciente con un aborto en curso es una paciente que se debería internar y terminar de evacuar, ¿sí? Pero no le pido una ecografía yo para hacer el diagnóstico de aborto incompleto. El diagnóstico lo voy a hacer yo porque una paciente que viene con una amenorrea, una subbeta positiva, sangrado, dolor abdominal, la reviso, cuello permeable, ya supongo que es un aborto incompleto. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bien. El aborto completo, acuérdense que la clínica disminuye, ¿sí? Nosotros la revisamos, el cuello está cerrado, le explicamos que, bueno, que ha tenido una pérdida completa y le podemos pedir una ecografía a los días, ¿sí?, para terminar de quedarnos, digamos, a hacer el diagnóstico y que no se ve nada a nivel endometrial, ¿sí? No se la pide inmediatamente porque si se la pide inmediatamente pueden quedar coágulos, ¿sí? Y les va a dar un endometrio más grueso y quizás la terminan legrando esa paciente. Quizás esperábamos unos días más, terminamos de expulsar esos coágulos, hacemos la ecografía y una ecografía totalmente normal. Profe, ¿tienen contracciones en una amenaza de aborto? A ver, el dolor no son contracciones, ¿sí? Pero sí el útero A ver, no son las contracciones típicas del embarazo ya, digamos, avanzado, pero justamente el útero tiende a contraerse para expulsar, digamos, ese embarazo detenido o esa malformación, ¿bien? Pero sí, es un dolor como si fuese una contracción. En realidad las pacientes lo refieren más como si fuese el famoso dolor de ovario. Ya sabemos que el ovario no duele, ¿sí?, cuando menstruan. Lo que duele es justamente el útero que se está contrayendo, sus fibras musculares, para expulsar el endometrio en la menstruación, o en este caso, el saco gestacional. Justamente hoy día en el consultorio fue una chica que tenía pérdida, escasa, casi nada, no manchaba el apósito, pero al hacerle tacto tenía un poco de sangre, pero ella sentía que habían contracciones y se quejaba de las contracciones. Dice que no Claro. eran fuertes, de como su primer embarazo,
pero sí eran contracciones. Sí, le pueden referir eso a las pacientes. El dolor por ahí lo pueden asociar a como si fuesen dolores como si contracciones. Justamente el útero se está contrayendo. ¿Bien? Ujú. Lo que acabas de decir es muy importante y siempre hay que evaluar las características del sangrado y la cantidad del sangrado, ¿sí? Porque, bueno, de acuerdo a eso también es la conducta que vamos a tomar. No todos los abortos o las amenazas de aborto se internan, pero si estamos viendo que un sangrado abundante, moderado abundante, que nos descompensa a la paciente y que les tiene que llamar la atención eso, ¿sí? Si están en un Claro, centro de salud lejos y les llega esta paciente, la ven que está pálida, que está taquicárdica, sudorosa, el sangrado abundante, y lo que tienen que hacer inmediatamente es a esa paciente ponerle una vía periférica, un suero, hidratarla y obviamente derivarla, ¿ok? claro, ella había tenido relaciones sexuales el domingo, Ujú. y, pero no era sangre, porque la obstetra me decía que nos decía que podía ser que a veces sangra el cuello al tener relaciones, pero mínimo, y ya Sí, a este día, o sea, hoy día, ya era como la sangre negra, o sea, o marrón, más oscura, sí, tendría que salir. por eso cuando vos vas a hacer el examen físico, sí, podés poner un espéculo, y es lo que yo dije al principio de la charla, vos tenés que ver de dónde viene el sangrado, ¿sí? No todo sangrado en el primer trimestre va a ser un aborto, una amenaza de aborto, ¿sí? Tenés que ver, poner un espéculo, quizás es una lesión vaginal, poscoital, ¿bien? Acordate que en el cuello, todo lo que vimos en la clase de patología cervical, acordate que en el embarazo sufre, ¿sí? Cambios fisiológicos normales, que es como la ectopía, y acordate que la ectopía es el epitelio endocervical que tiende a exponerse aún más por una cuestión hormonal, y ese epitelio es mucho más factible que sangre. Entonces quizás el sangrado que estás viendo, escaso, como marronado, coagulado, es de ahí, ¿sí? Claro, Sí. pero a ella le salía sangre roja, o sea, Bueno, era nueva sangre, ¿y de dónde venía? no sabemos, porque le mandó a hacer una ecografía. Bueno, ¿ves? Eso es uso. Ustedes siempre cuando estén en el consultorio o donde estén, tienen que ser metódicos, ¿sí? Tienen que ver a la paciente, interrogar a la paciente, revisar a la paciente, ¿sí? Porque es como le acabo de decir, ustedes no pueden esperar a hacer un diagnóstico con un estudio complementario, porque van a estar en algunos lugares que no van a tener la posibilidad, ¿sí? Entonces ustedes tienen que saber manejar este tipo de patología, ¿bien? Sí, sí, Incluso, yo te voy a decir gracias. una cosa, nosotros en el hospital, a las pacientes que nos llegan con amenazas de aborto, abortos incompletos, abortos completos, estamos en la guardia y nosotros no tenemos ecografista que está a las 24. En ningún lugar de acá en Mendoza tenemos un lugar que tenga un ecografista ginecológico a las 24 horas, ¿sí? Entonces vos, imagínate, si nosotros tendríamos que llamar al ecografista cada vez que nos llega una paciente con una amenaza de aborto, un aborto completo, un aborto incompleto, lo tenemos que llamar, es imposible, ¿sí? Entonces, son patologías que generalmente no dependen de la ecografía. Claro, la licenciada le dio supositorios para que dejen de tener contracciones y le dijo, bueno, si seguís con mucho dolor, te vas al hospital más cercano. Está bien, pero vos tenés una paciente que no sabe de dónde es el sangrado, que te dijo que había tenido Claro, relaciones sexuales, y quizás el sangrado te está sangrando la ectopía, quizás tuvo una lesión postcoital y te está sangrando la vagina, ¿entendés? claro, sí, Y sí, quizás vos poniendo en el espéculo directamente le haces el diagnóstico ahí, ¿no? Y la tranquilizás a ella, ¿entendés? claro, sí, sí. Bien. Bueno, Pero otro le es, hicieron una consulta por el chat. a ver. Dice, ¿cuánto se espera en un aborto en curso para que expulse por completo el contenido? ¿Y desde cuándo lo consideramos retenido? Bueno, ahí el retenido le damos ahora a la definición. Y un aborto en curso, por norma, se interna, ¿sí? O sea, si a mí me llega una paciente con un aborto en curso, es una indicación de internación. Distinto es una paciente que te llega con un diagnóstico, vos haces el diagnóstico de un embarazo detenido, ¿sí? Cuello cerrado y está detenido el embarazo, vos ahí sí podés darle la opción a la paciente de que lo pueda expulsar en su domicilio, ¿sí? Y que consulte cuando ya haya expulsado. Generalmente las pacientes primigestas o que están buscando embarazo
y son embarazos pequeños, 6 semanas, 7 semanas, embarazo detenido, que solamente tienen saco, vos, lo mejor para ellas generalmente es expulsarlo, esperar, y a veces esperan hasta 2, hasta 3 semanas para que lo expulsen completamente, ¿sí? Ahora, a mí me llega a la guardia una paciente con un aborto en curso, la interno, ¿sí? Es indicación de internación. Profe, ¿cómo no entiendo un aborto detenido y un aborto en curso? No, ¿Qué sería un aborto no, detenido? un embarazo detenido, Ah, ¿sí? O ah, sea, bien. te van a llegar pacientes con embarazos detenidos y que a esa paciente, ahí lo vamos a ver más adelante, sí le puedo dar la opción de esperar que lo aborte, ¿sí? Lo más probable es que lo empiece a abortar sola, pero una paciente que te llega con un aborto en curso, vos la tenés que internar, ¿sí? Y se evacúa la cavidad uterina. Gracias. De nada. Fíjense que la misma paciente, ¿sí? Retraso menstrual o atraso menstrual, con sangrado, ¿sí? O con dolor, sin modificaciones cervicales, el volumen uterino está menor, da menor a la edad gestacional por FUM, suele cursar con regresión de los síntomas y signos de gestación, o sea, las náuseas, los vómitos y todos los síntomas, digamos, del primer trimestre pueden disminuir. Y lo que vamos a ver es una ecografía con ausencia de vitalidad fetal o presencia de saco gestacional sin embrión. Esto es justamente lo que le acabo de decir. Es un embarazo detenido o un embarazo anembrionado, ¿sí? Decimos anembrionado cuando vemos solamente saco gestacional o el saco vitelino y no vemos embrión, ¿sí? Ese puede ser un caso de embarazo detenido. ¿Cuándo puede ser también detenido? Una paciente que tiene una ecografía con un saco gestacional, con un embrión que tiene latidos, y después se hace una ecografía y tiene otra ecografía a las 2 semanas, ¿sí? Con el saco gestacional, el embrión, pero el embrión ya no tiene latidos, ¿sí? Ese embarazo se detuvo también, ¿sí? Esa es otra forma de embarazo detenido. Profe, ¿Ok? una consulta. Yo en consultorio hace 2 semanas ya llegó una paciente con una ecografía, en realidad Bien. con 2 ecografías, que ahí fue como que nos quedamos pensando como que se había sido falla de la ecografía o que había un embarazo detenido. La paciente estaba por ejemplo, no me acuerdo la fecha exacta, pero por ejemplo, el 10 de marzo tenía 10 semanas, 6 semanas, y se había hecho la ecografía el 20 de abril, no me acuerdo bien las fechas, y salía de 6 semanas de nuevo. Uh-huh. Pero informada decía que había latidos fetales ausentes, pero después decía abajo que había movimientos fetales y que había también sonidos cardíacos fetales positivos. Pero donde dice latidos cardíacos fetales, no decía nada, como que no habían latidos. Y tenía las mismas semanas, entonces como que no, la señora venía preocupada, era grande, de todos modos, ya tenía 44 años, creo. Uh-huh. Preocupada de que si era un embarazo detenido o era un embarazo que se habían equivocado. Así Bien. que como que nos quedamos dudando que si había sido falla de la ecografía o si realmente era un embarazo detenido. En ese caso, la licenciada le dijo que se hiciera otra ecografía para ver si estaba todo bien. Y ya tendría que haber estado de 12 semanas ya Bueno, en ese momento de la fecha. perfecto. ¿Qué se hace ahí? Está muy bien lo que hace la licenciada, ¿sí? Ustedes no todas las ecografías. Primero que no siempre lo ideal sería que el ecografista, cuando él ve signos de embarazo detenido, ponga embarazo compatible con embarazo detenido, ¿sí? Uh-huh. Pero les va a pasar que a veces los ecografistas no ponen el diagnóstico, ¿sí? Y pasa lo que vos acabas de decir. Es raro que, obviamente que hay un error de tipeo, porque si en un lugar te dice que tiene latido y en otro lado te dice que no tiene latido en el mismo informe ecográfico, algo pasa. Y le Pero, habían dado en el hospital progesterona, está óvulos bien, de progesterona porque había tenido como un pequeño sangrado, está pero bien. tampoco se la revisó Bueno, en el centro de salud. lo que yo te quiero decir, si estamos hablando de la ecografía, vos, tu pregunta es de la ecografía, ¿sí? Cuando a vos te pasan esas cosas, vos tenés signos ecográficos que te tienen que hacer
tienen que llamar la atención y que vos vas a sospechar cuando un embarazo está detenido o cuando es un embarazo en evolución, ¿sí? Por ejemplo, ahí te lo puse en un cuadrito, que dice que está allá a la derecha. SG, saco gestacional, ¿sí? Cuando vos en la ecografía se ve un saco gestacional, ¿sí? Es importante ver qué tipo de ecografía tenés primero, si es una ecografía transvaginal o si es una ecografía abdominal, ¿sí? Pero si vos tenés un saco gestacional en una ecografía transvaginal, ¿sí? Que mide más de 16 milímetros y ya no hay embrión, vos vas a sospechar que es un embarazo detenido, ¿sí? O en una ecografía abdominal con un saco gestacional que mida más de 25 milímetros y no tenés embrión, vas a sospechar que es un embarazo detenido, ¿sí? Sí, O, profe. por ejemplo, si tenés embrión, ¿m? Pero en una ecografía transvaginal, un embrión que mida, el embrión, estamos hablando ahora, no el saco gestacional, que mida más de 5 milímetros y sin latidos, ya vos sospechás en un embarazo detenido, ¿sí? Ya debería tener latidos. O que te mida el embrión en una ecografía transabdominal, que te mida el embrión más de 9 milímetros y no tengas latidos, vos sospechás un embarazo detenido, ¿sí? Lo mismo que me dijiste recién, si vos te da vos te da una edad gestacional por FUM de 12 semanas y te está midiendo el embrión igual que te midió cuando tenía 6 semanas y vos sospechás que está el embarazo detenido. Entonces vos le volvés a pedir una ecografía para confirmar, ¿sí? Y se la pedís transvaginal para que sea mejor, ¿ok? Está muy bien lo que hizo la licenciada. Obviamente, como vos tenés la duda de que si es un embarazo detenido o un embarazo en evolución, vos le explicás a la paciente, más en una paciente con 44 años, que lo más probable, sabemos que la edad es uno de los principales factores de riesgo para todas las pérdidas fetales, entonces vos le explicás a la paciente que la posibilidad de que el embarazo detenido esté y que puede ser lo más probable, ¿sí? Pero que necesitas confirmarlo con un nuevo estudio. ¿Sí? Mientras tanto, entonces, ¿qué haces? La tratás como si fuese una amenaza de aborto, ¿sí? Por eso le han dejado la progesterona, que está muy bien, ¿bien? Entonces, incluso eso, vos no tomas una conducta apurada, ¿sí? No raspás un embarazo que quizás era un embarazo, era una amenaza de aborto, ¿sí? Y la paciente se queda más tranquila, ¿sí? Y le das tiempo. Le explicas que si es un embarazo detenido no le va a pasar absolutamente nada, ¿sí? La mayoría de las pacientes tienen el miedo de infectarse y vos le decís que generalmente no va a haber infección, ¿sí? Porque la cavidad está cerrada. Para que haya infección tiene que haber instrumentación, ¿sí? Entonces le explicas que no va a haber infección. En el caso de que llegue a haber alguna infección va a tener síntomas, entonces que consulte en ese momento, pero vos siempre tenés que tranquilizar, ¿ok? Gracias, profe, sí. ¿Se entendió esa parte de la ecografía y del embarazo Sí, sí. detenido? Sí, lo entendí. Bueno, genial. Y el otro cuadro, que el otro cuadro es poco frecuente, la verdad, pero sucede, ¿sí? Y acá hay algo que les quiero aclarar también. Bueno, el otro cuadro es el aborto infectado. Cualquiera de las formas que vimos recién de aborto, no de la amenaza de aborto, porque la amenaza de aborto no pasaría esto, pero sí en cualquier forma de aborto, ¿sí? O sea, aborto completo, aborto en curso, aborto incompleto, ¿sí? Y además le agregamos síntomas de infección intrauterina y o pélvica, que cuáles van a ser, y el sangrado que va a tener, va a seguir la paciente con sangrado, un sangrado más oscuro. Fíjense que dice hemato purulento, o sea, sangrado como con pus, con feo olor, y cuando digo feo olor es, vos entras a la habitación y hay olor a podrido directamente. ¿Ah? Entonces, esto es más frecuente en los abortos, ¿sí? Eh, que se realizan, digamos, en condiciones no óptimas de asepsia. Pero, ¿sí? Esto no quiere decir que no pueda pasar en pacientes que se hayan hecho legrados o que se hayan hecho aspirados, ¿sí? Con indicación médica o, por ejemplo, en un embarazo detenido que tiene indicación y que se haya raspado, por más que se haya hecho en el hospital, puede existir las chances de que se pueda infectar, ¿sí? ¿Por qué les quiero comentar esto? Porque, bueno,
hoy en día con la situación estamos viendo que están habiendo cambios en muchas cosas, Profe, ¿sí? se le entrecorta mucho. Ahí se me entrecorta. Ahora, Desde hace rato, en realidad, pensaba que era mi internet. pucha. A mí se me escucha bien, profe. Sí, a mí también se me escucha bien. Entonces debe ser el internet de ustedes. A mí también. Porque se debería escuchar creo que en todos mal. Si fuese mi internet, mi servidor. Bueno, les decía que actualmente están habiendo hay cambios, ¿sí? En esto, que me parece que está muy bien, porque hay que atender ciertas cosas. Hubo un caso hace poco que fue conocido de una chica que decidió tener un IVE, ¿sí? Que sería una interrupción voluntaria del embarazo, donde se hizo en condiciones, se internó la paciente en teoría en un hospital, se hizo en las condiciones adecuadas, ¿sí? Y la paciente después tuvo una complicación, ¿sí? No se sabe bien cuál fue la complicación, se piensa que lo más probable haya sido justamente un aborto séptico, ¿sí? O sea, que se infectó. Entonces, lo que les quiero hacer ver es que no, obviamente, no se hacen las condiciones óptimas, obviamente hay más chance de que se infecte, pero por más que se haga en condiciones óptimas, pueden existir este tipo de complicaciones. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Y no es porque se haya hecho mal o porque, en realidad es porque puede ser una complicación de un legrado o un aspirado en donde se haga. Si se hace en condiciones no óptimas, en lugares no óptimos, obviamente esto es lo más probable que pase esto. ¿Bien? Entonces la paciente va a tener el antecedente del aborto, va a tener dolor abdominal intenso, secreción hemática con pus, feo olor, fiebre, ¿sí? Todos los signos de infección. Va a estar taquicárdica, le tocas arriba del pubis, va a tener dolor, dolor abdominal, le detectás dolor a la movilización del cuello. El estado general es una paciente que va a estar compleja, ¿sí? Y tiene totalmente indicación de internarse, antibiótico terapia, ¿sí? Y evacuar los restos que estén infectados, ¿sí? Esto es como si fuese, esto hace una endometritis, ¿sí? La endometritis progresa a la infección del miometrio, del miometrio a la serosa, a la cavidad uterina, a la cavidad abdominal y al resto del organismo y hacen fallos multiorgánicos, ¿sí? Porque es una sepsis. Esto es una urgencia. ¿Bien? Por eso siempre yo les hago hincapié que en la clínica es importantísimo, ¿sí? Ver el sangrado, ver las características del sangrado, tomarle los signos vitales a la paciente, ver que no esté taquicárdica, ver que no tenga fiebre, si estamos sospechando en un aborto infectado, ¿ok? Es importantísimo. Por eso es importante revisar a la paciente. No se puede ir a la paciente sin que ustedes la revisen. Ustedes, su herramienta es el examen físico, su mejor herramienta, ¿ok? Ha pasado y también yo creo que va a pasar en casos de pacientes que se han instrumentado, ¿sí? Que se han provocado, digamos, el aborto y se han encontrado objetos, ¿sí? Dentro de la vagina o lesiones en la vagina. Entonces, por eso ustedes tienen que revisar. No se pueden pasar por alto estas cosas. Bueno, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, un aborto inseguro, cuando hablamos de un aborto inseguro, es un procedimiento efectuado para finalizar un embarazo no deseado, ¿sí? Obviamente, si lo está finalizando es porque no lo desea, por personas que carecen de la capacidad necesaria o que se lleva a cabo en un entorno donde se carece de estándar médico mínimo o ambas. ¿Sí? ¿Qué queremos decir esto? Personas que no saben o que no están capacitadas para realizar este procedimiento y que no se realiza en zonas adecuadas. ¿Sí? Me encantaría que fueran al hospital y pudieran ver, esto se hace en quirófano, ¿sí? Con un ayuno de la paciente, con un antibiótico que se le hace antes del procedimiento, con un anestesiólogo, ¿sí? En el quirófano, con anestesia, ¿sí? Que eso lo evalúa el anestesiólogo. Tenés un tiempo para hacer esto, con instrumental totalmente esterilizado, estéril. O sea, son muchas las condiciones. El médico tiene que cumplir un estándar de lavado de manos,
blusón, ropa de quirófano, o sea, ¿sí? Obviamente que todo esto hace que se disminuya. Si esto no se hace como corresponde, hablamos de un aborto inseguro, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos a manejar a estas pacientes o cómo va a ser el manejo? Como siempre les digo, sean metódicos. Ustedes siempre van a arrancar con la anamnesis, ¿sí? Con la historia clínica, interrogatorio. Vamos a interrogar, obviamente, con respecto al motivo de consulta, que va a ser el sangrado, va a ser el dolor, ver cómo es el sangrado. Obviamente vamos a ver la FUM, si estamos sospechando una paciente que es una subbeta positiva y un atraso, calcular la edad gestacional de acuerdo a la FUM, si es que no tenemos ecografía. Bien, evaluar o interrogarle que no tenga trastornos en la coagulación, enfermedad en la coagulación, trombofilias, porque son pacientes que obviamente van a tener más sangrado. Obviamente que vamos a hacer interrogatorio de tratamientos previos, de embarazos previos, ¿sí? Qué paridad tiene anteriormente, ¿sí? No es lo mismo que consulte una paciente primigesta por una amenaza de aborto o con un aborto en curso, como le dije recién, a una paciente de 44 años con 5 abortos, y esa paciente algo tiene, ¿sí? Obviamente, ¿sí? La quintigesta con 5 abortos, y eso es lo más probable que tenga alguna trombofilia, ¿ok? El examen físico siempre, el examen físico general. Obviamente que nosotros sabemos que nos importa el aparato reproductor, pero nosotros nos está llevando una persona. Entonces, cuando llega la persona a ver en qué condiciones no llega la persona, ¿sí? Cómo está su estado general, ¿sí? Los signos vitales, presión, frecuencia cardíaca, cuánto satura, ¿bien? ¿Sí? Siempre ver que no esté pálido, si está consultando por un sangrado, ¿ok? Y una vez que hacemos el examen físico general, rápidamente, vamos al examen genital con la especuloscopía y un tacto siempre bimanual para evaluar las características que estuvimos viendo, ¿sí? Básicamente la permeabilidad del cuello del útero. Vamos a aprovechar para ver este útero, ¿sí? Ver que no tenga el cuello del útero, ver que no haya ninguna lesión palpable a nivel cervical, ¿sí? Que puede ser eso también, no puede estar sangrando, es muy poco frecuente, pero una paciente que tenga alguna lesión cervical y que esté sangrando, puede ser un cáncer de cuello de útero y hacemos el diagnóstico ahí. Y si nunca le pusimos un espéculo y si nunca la revisamos y se nos pasa a esa paciente por los ojos y la paciente nunca más consulta, se nos pasa a hacer un diagnóstico importantísimo, ¿sí? Bien, entonces, cuando nos consulta una paciente en edad reproductiva, ¿sí? Con un atraso menstrual, con una metrorragia del primer trimestre y una subunidad beta positiva, un test de orina, que es la subbeta, pero en orina positiva, es lo mismo, no es que una tiene más sensibilidad que la otra, es exactamente la misma hormona que se mide, solamente que una en orina y otra en sangre. Entonces, nosotros, después de que hicimos el interrogatorio, después que hacemos el examen físico, vamos a empezar a plantear los diagnósticos diferenciales de amenorrea, de atraso, ¿sí? De sangrado y subunidad beta positiva, que van a ser principalmente los abortos, ¿sí? Cualquiera de los escenarios que vimos, embarazo ectópico o una mola, ¿sí? Esos tres son los principales que vamos a sospechar. Una enfermedad pélvica inflamatoria y un DIU, si tenemos una subbeta positiva, lo descartamos. ¿Ah? Bien, a no ser que sea un embarazo más DIU, pero bueno, ya si es un embarazo más DIU, si tenemos una subunidad beta positiva y tenemos sangrado, por más que tenga el DIU, es una amenaza de aborto, ¿sí? O un aborto en curso si se está produciendo. Entonces, subbeta positiva, sangrado, metrorragia del primer trimestre, ¿sí? Y subbeta positiva, los tres diagnósticos diferenciales. ¿Cuáles son? Aborto, amenaza de aborto, aborto en curso, aborto completo, aborto incompleto, enfermedad trofolástica, ¿sí? Molar, o el embarazo ectópico. ¿Estamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Bueno, ¿cómo va a ser el tratamiento? ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante hacer el diagnóstico de de las posibilidades de aborto que tenemos? ¿Por qué? Porque va a depender, o sea, de acuerdo al diagnóstico que nosotros hagamos de estos escenarios que vimos, ¿sí? Va a ser el tratamiento o la conducta que nosotros vamos a tomar.
Bien, entonces, nos llegó una paciente con una subunidad beta positiva o con una ecografía con embarazo confirmado y consulta por sangrado escaso, por ahí amarronado, con leve dolor que viene y que se va, y le revisamos el examen físico, una paciente compensada, en buen estado general, y al tacto el cuello está cerrado y el útero nos da aproximadamente acorde a la edad gestacional por FUM, hacemos el diagnóstico de amenaza de aborto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el tratamiento y cuáles son las indicaciones? Generalmente el reposo, un reposo relativo, ¿sí? No le decimos que se quede postrada, o sea, no necesitamos un reposo absoluto, pero sí que se quede en la casa, abstinencia sexual, podemos indicar algún tipo de analgesia, ¿sí? Realmente la analgesia que se indica son los supositorios que alguien me nombró ahí, que es indometacina, el IM75, está bueno, se coloca intrarrectal, el IM75, y se coloca cada 12 horas, y generalmente cuando es supositorio, o sea, que va por el recto, se lo coloca por el recto de la paciente y lo deja ahí, se disuelve solo, cada 12 horas, no más de 3 días, porque si se hace una terapia más de 3 días, esa medicación o ese supositorio produce una rectitis, o sea, que el recto se inflame y va a generar mucho dolor. Entonces, eso lo que va a hacer es, por un lado, la indometacina va a hacer que disminuir las contracciones uterinas y además va a funcionar como analgésico, y la progesterona para estabilizar o para proteger, digamos, ese embarazo. Si es un embarazo simple, 200 miligramos, y si es un embarazo gemelar, se puede hacer 400 miligramos en la noche, ¿sí? Puede ser vía oral o puede ser vía vaginal, si el sangrado es escaso. Lo ideal es vía vaginal, se absorbe un poquito mejor, pero no va a tener todos los síntomas que causa la progesterona. Acuérdense que la progesterona es la causante de las náuseas, de los vómitos, de la somnolencia, del cansancio, que en el embarazo es por la progesterona. Entonces, si se la damos por vía oral, aumentamos estos síntomas. Si tiene mucho sangrado, obviamente se la damos vía oral. Si el sangrado es escaso por ahí, aprovechamos y se lo colocamos, viene como unos óvulos, se lo colocan vía vaginal. Y justamente en la noche, para que pueda absorberse mejor, y si da síntomas de somnolencia, sean, digamos, en la noche. Siempre que consulte una paciente en cualquier edad gestacional, con sangrado, en cualquier edad gestacional, tenemos que saber el grupo sanguíneo, ¿sí? Y obviamente que esto lo tenemos que saber para evitar, digamos, la inmunosensibilidad en embarazos posteriores, ¿sí? Entonces, las pacientes que tengan grupo negativo, ¿sí? Sí o sí, le tienen que colocar una gamma globulina, que es la inmunoglobulina anti-D. La marca es el famoso, no sé si alguien lo ha escuchado, Partogama, ¿sí? Se debe colocar, ¿sí? Porque si tenemos un embarazo en una paciente que es RH negativa y el bebé es RH positivo, se generan anticuerpos contra el grupo sanguíneo positivo, ¿sí? Que en este embarazo no va a pasar nada, pero en un próximo embarazo van a estar ya esos anticuerpos que van a ir a afectar los glóbulos rojos del feto, ¿sí? Las amenazas de aborto, los abortos o todas las metrorragias del primer trimestre son fenómenos o momentos donde puede existir esta sensibilización, o sea, donde se pueden generar estos anticuerpos. ¿Cómo evitamos que se generen estos anticuerpos y que afecten un embarazo posterior? Es justamente colocando esta inmunoglobulina anti-D. ¿Se entendió eso? Sí, Sí, profe. Bueno. Esto un poco con respecto al tratamiento del dolor, se le pueden dar AINES, ¿sí? Analgésicos, no hay problema a esta edad gestacional, en pacientes también se le pueden dar benzodiazepinas. Esto no quiero que lo sepan, esto ni nosotros lo hacemos, bloqueos paracervicales, salen los libros, pero nada, y generalmente si es una amenaza de aborto no es mucho el dolor, es como la paciente que, no sé quién me comentó recién, era como un dolor que la paciente decía que era leve, ¿sí? Entonces generalmente con el reposo y con la medicación que le damos andan bastante bien y resuelven, ¿sí? Aparte que nosotros no queremos tampoco tapar el dolor, porque el dolor también nos va a indicar cómo la evolución de eso, ¿sí? Si ya vemos que es un dolor abundante, intenso, y ya empezamos a sospechar que está teniendo un aborto en curso. ¿Bien? Porque se entiende como que estaríamos taponando el cuadro. Y sí, porque acordate que uno de los diagnósticos diferenciales, si vos no tenés la ecografía, por ejemplo,
¿sí? Y te dan a paciente atraso menstrual, ¿sí? Ponele 6 semanas, metrorragia, subbeta positiva y dolor abdominal, vos pensás en una amenaza de aborto, ¿sí? La revisás y el cuello está cerrado, ¿sí? Pero la paciente tiene mucho dolor abdominal. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial que vos vas a pensar? Lo Y que dijimos es una recién. amenaza porque todavía tiene el cuello cerrado, si no ya Bien. sería un aborto en curso. Ese es uno de los diagnósticos diferenciales, ¿sí? ¿Y qué otro diagnóstico? Acuérdate que diagnósticos diferenciales son los diagnósticos probables. ¿Qué otro diagnóstico probable? Un ectópico. Bien. Y un ectópico es criterio quirúrgico. Ya vamos a ver que hay otro tratamiento no quirúrgico en ectópico, pero generalmente es quirúrgico. Y si vos le das analgésico, vas a tapar ese cuadro de dolor abdominal, la vas a mandar a la casa y te va a volver la paciente chocada. Bien. Así que a esta diapositiva no le den mucha importancia. Ahora, la parte del bloqueo acá, esto de la profilaxis antibiótica, si hacemos nosotros una profilaxis de antibióticos en pacientes que se han hecho obviamente procedimientos instrumentales o que se va a hacer un raspado o alguna instrumentación, nosotros hacemos una profilaxis antibiótica, ¿sí? Obviamente que siempre hacemos la isoinmunización, ¿sí? Siempre también es importante la vacunación, es momento para la vacunación de la antitetánica, ¿bien? Y esto de bloqueos paracervicales, los bloqueos que se pueden hacer también en momentos de la cirugía se hacen como una anestesia bien local, que es como una anestesia local. Bueno, acá esto rápidamente son los esquemas que se pueden utilizar de antibióticos. Sepan que los antibióticos que usamos realmente son la doxiciclina o el metronidazol o la acitromicina, son los antibióticos que nosotros utilizamos previo al procedimiento, ¿sí?, de evacuar. Bien, entonces le marqué el procedimiento instrumental en abortos espontáneos del primer trimestre, ¿sí? O sea, una paciente que consulta por un aborto espontáneo pero no se expulsó completamente y tenemos que evacuarlo, se puede hacer doxiciclina, metronidazol, sobre todo para tratar los gérmenes gram negativos. Entonces, fíjense, si tenemos una amenaza, acá, si tenemos un aborto, ¿sí? Un aborto menor a 12 semanas, perdón, un embarazo detenido menor a 12 semanas, lo que hacemos es expectante o un tratamiento médico. ¿Bien? Si es mayor a 12 semanas, siempre hay que hacer un tratamiento instrumental. ¿Entendió eso o no? Están muy callados. ¿Me vuelvo? No sé, Profe, eran esas siglas, ¿Cómo? las letras. las siglas que están, exacto, eso iba a preguntar. A ver, ¿a ¿Qué dónde? significan el esquema que tiene donde dice tratamiento Ah, instrumental que bien. va a ser? ¿Qué significa? Bien, acá AMEU significa aspiración manual endouterina, ¿sí? Que es el AMEU. Es un... ¿Alguien ha visto? ¿Ha tenido la posibilidad? No están en los hospitales, creo que hay pocos hospitales que lo tienen. Es como si fuese una jeringa, como el émbolo de la jeringa, ¿sí? Que viene con un émbolo y se le coloca una cánula. Esa cánula se elige de acuerdo al tamaño del orificio que esté dilatado, ¿sí? Se coloca y se hace la aspiración, ¿sí? El famoso AMEU o aspiración manual endouterina. ¿Y el otro? Bien, y el otro es el raspado uterino evacuador, que es el famoso legrado. Gracias, profe. De nada. Gracias. Bueno, esto que están viendo acá es en pacientes que consultan con embarazos detenidos,
¿sí? Lo que le quise poner acá, en pacientes con embarazos detenidos, que fue lo que le expliqué más temprano, que le vamos a dar la posibilidad o de que expulse en su casa, ¿sí? Esperar, y generalmente esperan 2 o 3 semanas, y cuando empiezan con el sangrado vienen a la consulta, ¿sí? O hay pacientes que directamente te dicen, no, no quiero esperar nada, quiero terminar con esto, quiero que me haga el tratamiento, quiero que me haga el legrado, ¿sí? Y tienen el cuello cerrado. Entonces lo que se hace es como si fuese una maduración, ¿sí? Cervical, similar. ¿Por qué? Porque se hace con misoprostol. Pasa que se hace con dosis mayores, fíjense la dosis, de acuerdo se hace de acuerdo a la edad gestacional. Fíjense, acá abajo, en huevos anembrionados, o sea, embarazos detenidos, de 6 a 12 semanas, se puede hacer una dosis de hasta 800 miligramos. En abortos retenidos también, o sea, abortos retenidos incompletos, de 6 a 12 semanas de 800 miligramos. Acá está la vía, puede ser sublingual o puede ser vaginal. Nosotros lo que hacemos es generalmente darle 200 vía oral y 200 colocamos vía vaginal, ¿sí? Entonces se interna la paciente. Siempre que se utiliza esta medicación, nosotros acá en nuestro país lo hacemos internado, ¿sí? Afuera, en Europa, donde hay otra cultura, la gente tiene otra cultura, esta medicación se le da en domicilio y lo expulsan en domicilio y vienen directamente al control. Pero bueno, tienen otras pautas de alarma, tienen otra cultura que hace que se pueda realizar, ¿sí? Nosotros acá no, sí o sí, tenemos que tener la paciente internada. Además, es una medicación, los misoprestoles, que tienen que estar bajo protocolo, tienen que estar, ¿por qué? Porque empiezan a faltar, digamos, estas medicaciones y hay negocios afuera. Entonces, bueno, es nuestra cultura, digamos. Fíjense, en abortos retenidos de 3 a 22 semanas, más grandes, la dosis es menor. ¿Bien? Profe, una pregunta. También se les coloca oxitocina, también se les coloca un En suero con embarazos más oxitocina. grandes, hasta oxitocina se Me puede utilizar. pregunto porque mi cuñada el viernes tuvo un embarazo retenido, se fue a hacer un control y se dieron cuenta que él tenía latidos ¿De y le cuántas semanas? colocaron 19 semanas cumplía ese día. Sí, Pero fue así, el día anterior había ido al control, todo bien, le escucharon corazón. El día sí, viernes fue a hacer eco, no tenía más latidos, se hizo otra sí, ecografía y nada. Le pusieron vaginal y le pusieron oxitocina sí. por Se hace suero, como si sí. fuese una maduración con misoprostol, y cuando ya mejora, digamos, las condiciones, se puede usar la oxitocina. Acuérdate que la oxitocina se puede utilizar, los receptores de oxitocina se empiezan a sintetizar a nivel uterino después de las 12 semanas, ¿sí? Entonces con un embarazo ya de 20 semanas se puede utilizar. Claro, ¿Mm? claro, sí, estaba Aparte, ahí. incluso a esas pacientes, ¿sí? Con embarazos de mayores a 16 semanas, a 15 semanas, no le haces un legrado, porque lo que vas a hacer es una fetotomía, vas a empezar a sacar literalmente partes del feto. Entonces vos lo Ajá. que esperás en este momento es justamente que se produzca como si fuese la expulsión completa, ¿sí? Claro, ella Entonces tuvo incluso como si fuese el parto, así. tal cual, eso es lo ideal y es lo mejor. ¿Mm? Ella el año pasado también, bueno, tuvo otro aborto y fue al hospital por amenaza de aborto y le dieron solamente progesterona e indometacina y lo perdió apenas llegó a la casa. Expulsión completa, Claro, feto, placenta, anexo, todo junto. claro. Bueno, y después le hicieron la profilaxis y todo eso, pero me quedaba la duda de que si le Sí, sí, ponían le puede hacer la oxitocina en este oxitocina. caso. Perfecto. Gracias, profe. De nada. Bien, entonces, las pacientes que ya hacemos el diagnóstico de aborto en curso, aborto incompleto, ¿sí? O embarazo detenido, pero que vamos a hacer un tratamiento instrumental, ¿sí? Van a ser las indicaciones para hacer justamente una evacuación uterina. Entonces, acá están las indicaciones. Aborto incompleto, anembrionados menores a 12 semanas y dilatación cervical menor o igual a 2 centímetros, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos anembrionados menor a 12 semanas. Ya dijimos que cuando son más de 12 semanas esperamos la expulsión completa, ¿sí? No vamos a hacer la instrumentación inmediatamente porque nos va a pasar que vamos a empezar a sacar parte fetal. Entonces, en un anembrionado, en un embarazo detenido, que ya tenga dilatación, ¿sí? Va a estar consangrada esta paciente, podemos hacer la evacuación uterina. Bien, vamos a ver más adelante que en la enfermedad trofoblástica gestacional también es una indicación de la evacuación uterina, no en todos los tipos de enfermedad trofoblástica gestacional, sí, de las molas, vamos a ver que también es indicación
tratamiento quirúrgico evacuatorio. Obviamente que en abortos sépticos, hasta 6 u 8 horas después de iniciado el tratamiento antibiótico, ¿sí? Abortos en el primer trimestre de gestación. Bueno, y obviamente que las biopsias de endometrio, que se utiliza para otro, también se utilizan este tipo de raspado, pero se utiliza con un fin de diagnóstico. Si ven acá a la izquierda, eso que se ve como una jeringa grande es la MEU. ¿Sí? Fíjense, esto es la cánula, acá donde uno tira ese émbolo hacia atrás y chupa, aspira. Estas son las cánulas que van en la puntita acá y son las que entran dentro del útero. ¿Bien? Entonces empezamos a aspirar. Está bueno este método porque es mucho menos invasivo y dañino para el útero que la famosa cureta. ¿Sí? Pasa que esto generalmente tampoco lo puedo hacer en todos los embarazos, sobre todo en embarazos en úteros, digamos, que estén muy, muy grandes porque corren un riesgo por ahí de perforar. ¿Ah? ¿Cuáles van a ser las complicaciones de un aborto? ¿Sí? Lo que dijimos, shock, o sea que el sangrado sea tan abundante, hemorragias severas, infecciones con sepsis, perforaciones uterinas. Estas son las complicaciones de la instrumentación, ¿sí? De la parte quirúrgica. ¿Qué nos puede pasar en el momento que nosotros estemos haciendo esto? En el momento que tengamos una perforación uterina, ¿sí? Obviamente va a tener esa paciente dolor y sangrado. Obviamente, si tenemos una hemorragia severa, va a entrar en shock esa paciente. Y por eso se debe hacer en un quirófano con un anestesiólogo, porque si esto perforamos el útero, lo que hay que hacer es ingresar por el abdomen y operar esa paciente, ¿sí? Y más a largo plazo, como les dije recién, no se está exento de una sepsis. Por eso, antes de hacer este procedimiento, la paciente firma un consentimiento informado donde se le van a explicar cada una de las complicaciones que puede tener, ¿sí? Y esto es una colación, pero es un dato medio ñoño, pero que va a estar bueno que lo sepan, va a hacer que sean distintos al resto. Existe un síndrome que se llama síndrome de Mondor, ¿sí? Que generalmente es cuando se produce una sepsis, o sea, que es un embarazo, un aborto séptico, pero la infección la produce un bicho, un microorganismo, que es el Clostridium perfringens, que es un anaerobio, y lo que hace es que la paciente en 24 o 48 horas del aborto, ¿sí? Genere una infección gravísima con una mortalidad del 60%, ¿sí? Lo que hace es como si fuese un síndrome tóxico, hemolítico, ¿sí? Lo que hace es destruir todos los glóbulos rojos. La bacteria esta tiene como una toxina que lo que hace es destruir todos los glóbulos rojos, ¿bien? Y se denomina o se llama el síndrome tricolor. ¿Por qué? Porque la paciente va a consultar por anemia, ¿sí? Y va a estar pálida, después va a estar ictérica, ¿sí? Por la hemólisis, por cuando se rompen los glóbulos rojos, se produce una ictericia, va a estar como una coloración amarillenta, y luego una coloración azulada, ¿sí? Que es la cianosis, por la misma hipoxia. Bien, por eso se llama el síndrome tricolor. Obviamente que los signos van a ser la hemólisis, el dolor, el shock, la fiebre, empiezan con fallos, digamos, de todos los órganos, ¿sí? Y en todos estos casos lo que se tiene que hacer es rápidamente una histerectomía con antibióticos por vena. Bueno, a la paciente que hicimos la instrumentación, que se hizo el legrado, le vamos a dejar un analgésico leve, ¿sí? Generalmente al otro día se pueden ir a la casa si ya han tolerado bien la comida, si el sangrado no es abundante. Le explicamos que la menstruación va a aparecer en 4 a 8 semanas. Es importante evitar cualquier tipo de instrumentación vaginal, evitar los tampones, las duchas vaginales, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, es importante ver la anticoncepción, ¿sí? Porque si fue un embarazo no deseado, aprovechar ese momento para hacer la consejería en anticoncepción. Le vamos a dar pautas de alarma que van a ser principalmente, dijimos que las complicaciones cuáles pueden ser o el sangrado, el dolor abdominal o la fiebre, ¿sí? Entonces cualquiera de esa eventualidad que nos consulte. Y si está todo bien, la vamos a controlar en 7 a 10 días para ver cómo ha evolucionado esa paciente. ¿Bien? Y le decimos que el inicio de relaciones sexuales por ahora
que generalmente yo le indico 15 días, 20 días de evitar relaciones sexuales, ¿sí? Sobre todo si hemos estado instrumentando la cavidad para evitar cualquier proceso infeccioso. ¿Cómo están? Bien, profe. Bien, profe, re bien. Profe, le hago una Bueno. pregunta. ¿Cuánto tiene que esperar una mujer que ha sufrido un aborto espontáneo y que ha tenido un legrado para volver a quedar embarazada? Más o menos, Mira, ¿qué antes tiempo? se le decía a la paciente que tenía que esperar mucho tiempo. Realmente no hay nada que diga que, a ver, no es lo ideal, pero si quiere buscar inmediatamente, lo puede hacer. Generalmente yo le digo a la paciente que espere por un mes, sobre todo si le hemos hecho un legrado, porque acordate que el legrado es un traumatismo al endometrio. Entonces, como que alterás ese microambiente y acordate que si en el momento de la implantación va a estar alterado ese endometrio. Entonces yo sí generalmente le digo que espere un mes por lo menos, pero bueno, puede buscar, no tiene que esperar mucho tiempo. Ah, bien, bien, porque a mi cuñada, por ejemplo, le dijeron en el primer caso del aborto 1 año que esperara. Un No, año espera, ¿no? no. Hasta que le dijo hasta que se le regulara el ciclo No. menstrual y ahí ya se le tardó 1 año en No, regular. imagínate si una paciente que es irregular porque tiene alguna alteración hormonal y nunca va a estar regular, y es una paciente con 34 años que sabes Claro. que está ahí y perdiste 1 año de que esa paciente podía quedarse embarazada. Ah, perfecto, listo. Muchas gracias, profe. De nada. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, ¿cómo están realmente? Bien. ¿Sí? ¿Estamos para seguir? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. bueno. Ya se empieza a poner más divertido, ¿no? Ya como que se pone más lindo. Bueno, vamos a ver otra entidad. El famoso embarazo ectópico. ¿Bien? Entonces ya como que sabemos que va a ser uno de los diagnósticos diferenciales que vamos a presentar en la paciente que consulte por dolor abdominal, atraso menstrual y subunidad beta positiva. El embarazo ectópico se llama o es conocido como la enfermedad de las 1000 caras porque se puede presentar de distintas maneras, ¿sí? Nunca va a llegar la paciente con el dolor abdominal, con el atraso y con la metrorragia y la subunidad positiva. Nunca llega esa paciente, siempre llega con algún síntoma y otros no. Lo importante es que nosotros la sospechemos, ¿sí? Que la tengamos en cuenta y que no se nos pase por arriba. Justamente ectópico es de afuera, entonces vamos a hablar de aquella gestación que se produce fuera del útero, fuera de la cavidad uterina, ¿sí? ¿Y dónde puede ser fuera de la cavidad uterina? Y fíjense en este dibujo que va mostrando. Yo les voy a ir nombrando de lo más frecuente, o sea, de las ubicaciones ectópicas más frecuentes a las menos frecuentes. Lo más frecuente es que sea tubárico, ¿sí? O sea, que sea a nivel de la trompa uterina, ¿sí? En este sector, ¿sí? Que se denomina tubárico o ampular porque esta zona, ¿se acuerdan cuando vimos la anatomía? Teníamos una porción intramural, la porción, ¿se ve la flechita ahí o no? Sí, profe. Sí, profe, se ve bien. Bueno, entonces, cuando era acá, era intramural. Esta zona era la porción istmica, el istmo, la ampolla, y esto ¿cómo se llama? Que abraza acá al ovario. Esta porción de la La trompa. fimbria. Perfecto, y la fimbria. Entonces, lo más frecuente de los embarazos ectópicos son los tubáricos, fíjense, el 95%. O sea, una ubicación puede ser la trompa. Dentro de la trompa, lo más frecuente es que sea en la ampolla. ¿Bien? Entonces, el 95% de los embarazos ectópicos, ¿a dónde se va a dar? En la trompa. Dentro de la trompa, el 80% va a ser ampular. ¿Y por qué va a ser acá lo más frecuente? ¿Sí? Acuérdense que previamente teníamos ovocitos, espermatozoides, fecundación y después la implantación. ¿Sí? ¿Y por qué se implanta acá? ¿O por qué generalmente acá? Y porque es una zona donde es como, digamos, la zona más amplia donde puede depositarse, ¿sí?
Fíjense otras, y la otra ubicación es que sean no tubáricos. Los no tubáricos, ¿dónde puede implantarse? Fíjense. Puede ser a nivel de la trompa, pero a nivel ístmico, ¿sí? Del istmo, de la trompa tubárica. Puede ser a nivel intramural, ¿sí? Fíjense en el espesor del miometrio. Puede ser a nivel ovárico, ¿sí? En el ovario. Puede ser a nivel abdominal, o sea, en la cavidad abdominal, o puede ser a nivel cervical del cuello del útero. ¿Qué pasa con esto? Y es un saco que a veces crece, obviamente se implanta, empieza a crecer, y obviamente que no son lugares que están preparados para el crecimiento de un saco, de un embrión. Entonces, de un momento que esos tejidos no soportan más, se rompe, y acuérdense que hay vasos que van a empezar a sangrar y que van a descompensar a la paciente, ¿sí? Y si no hacemos un tratamiento, esta paciente va a sufrir grandes consecuencias, ¿ok? Sobre cicatrices de cesárea anteriores también es frecuente, ¿sí? Encontrar implantaciones, acuérdense que queda como un bolsillito en esa zona, entonces se implantan ahí. ¿Por qué el diagnóstico se hace entre las 6 y las 8 semanas? Y porque es lo que le acabo de decir, es cuando ya tiene un tamaño que ha crecido, y es en estas semanas o donde si sigue evolucionando el embarazo, se rompe, ¿sí? Por ejemplo, si está acá en la ampolla, se rompe la trompa y se produce un sangrado, ¿sí? Con el hemoperitoneo, o en el ovario o donde sea, ¿sí? Generalmente hasta las 6 8 semanas no hay síntomas hasta que se rompe, ¿sí? O cuando ya empieza a crecer demasiado. Cuando yo digo que es importante el interrogatorio, ¿sí? Y cuando nosotros estamos sospechando en una enfermedad o en una causa, tenemos que ver qué tenemos en esa paciente de positivo para hacer este diagnóstico, ¿sí? Entonces, ¿en quién yo voy a pensar en una paciente con un embarazo ectópico? Primero, en la clínica que dijimos, atraso, sangrado y subbeta positivo, ¿sí? Pero si es una paciente que nosotros al interrogatorio vemos que tuvo un embarazo ectópico previo, ¿sí? O cirugías en las trompas previas. Paciente que tiene historia de esterilidad, o sea, que no ha logrado un embarazo. Paciente con antecedentes de enfermedades pélvico-inflamatorias, de DIU, ¿sí? Que tenga colocado un DIU. Pacientes fumadoras, edad materna de 35, o sea, más de 35 años, antecedentes de cirugías abdominales, historia de más de 3 abortos o técnica de fertilización asistida, son todos factores de riesgo para, o sea, no quiere decir que porque nos consulta una paciente con un antecedente, una salpingectomía, va a tener un embarazo ectópico, pero tienen más chances estas pacientes con estos factores de riesgo de tener un embarazo ectópico. ¿Se entiende el concepto ese? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Como le dije, la enfermedad de las mil caras, pero tiene una triada, ¿sí? Característica, y es el dolor abdominal, el sangrado anormal, ¿sí? El atraso menstrual y la subunidad beta positiva. Entonces, la menorrea, el sangrado y el dolor abdominal. Esa es la triada característica del embarazo ectópico. Hay un porcentaje que son asintomáticos y generalmente son esos que se hacen el diagnóstico ecográfico antes de que empiece con los síntomas la paciente. Es una paciente que viene al consultorio porque tiene el atraso, ¿sí? Entonces quiere confirmar el embarazo, le hacen la ecografía y ven que el embarazo está fuera del lugar. Y generalmente son embarazos de 5 o 4 semanas que todavía no han crecido y que van a generar la sintomatología. Y la otra posibilidad es que sí, ya consulte con un abdomen agudo hemorrágico porque se rompió ese embarazo, o sea, ese saco rompió algún tejido donde se había implantado. ¿Ok? Bueno, entonces ya hicimos el interrogatorio, vimos los factores de riesgo, vimos la causa, el motivo de consulta. Fíjense que el estudio que nos va a confirmar que es un embarazo ectópico, o sea, que una implantación fuera de lugar, va a ser la ecografía. Tiene una especificidad, una sensibilidad casi del 90% y una especificidad del 98%, que quiere decir que es muy certero para hacer el diagnóstico. O sea, quiere decir que casi un 90% de las pacientes que nosotros sospechemos que van a tener un embarazo ectópico, ecográficamente vamos a poder hacer el diagnóstico, ¿sí? ¿Y cuáles son los signos ecográficos de un embarazo ectópico?
un embrión, o sea, ver la cavidad uterina endometrial vacía, sin implantación, y la implantación del saco gestacional o vitelino, o el embrión también, fuera del lugar. Fíjese que un 20% de esos pueden llegar a tener latidos. Bien, en caso de abdómenes agudos que se ven rotos, líquido libre en cavidad abdominal, porque está sangrando hacia la cavidad abdominal. Bien, son los signos que vamos a encontrar. Y esto es un signo que es el pseudosaco, que podemos encontrar a nivel endometrial, ¿sí? Que es una reacción decidual que va a simular como si fuese un saco gestacional, ¿sí? Pero realmente, vemos acá en esta ecografía, el saco, esto es la cavidad uterina, ¿sí? ¿Se ve? Este es un corte longitudinal, ¿se acuerdan de la clase pasada? Este es como el fondo uterino. Bien, acá el fondo uterino. Y acá, miento, este es el fondo uterino acá. Este es el fondo uterino, este sería como ya hacia el cuello. Y vemos cómo está implantado ahí el saco gestacional fuera de la cavidad endometrial, ¿sí? Profe, ¿el pseudosaco se da por la gonadotrofina? Claro, exactamente. Fíjense que hay algo que les quiero decir, que muchas veces cuando le piden la subunidad beta, les puede llegar una subunidad beta cuantitativa, ¿sí? Y eso está bueno, ¿por qué? Porque si a usted les llega una subunidad beta cuantitativa con 1500, a partir de los 1000, 1500, ¿sí? Ustedes le hacen la ecografía y ya debería haber un saco dentro del útero. Si usted tiene una subunidad beta de 1500 y ya no hay, no se ve el saco dentro del útero, quiere decir que ese saco en algún lado tiene que estar, o sea, fuera del útero tienen que estar y se tiene que buscar. Fíjense que el tratamiento de los embarazos ectópicos, quiero que les quede el concepto de que es quirúrgico, ¿sí? No siempre, pero la mayoría de las veces es quirúrgico. Nosotros en el hospital, y cuando ustedes lo lean, van a ver que en pacientes que no tienen síntomas, o sea, que no tienen dolor, que no tienen sangrado, que la subunidad beta cuantitativa es menor a 1000, ¿sí? No tiene líquido libre en la ecografía, y una paciente que tiene pautas de alarma y se puede seguir, ¿sí? Se ha visto que en un 50% esta subunidad beta disminuye a las 48 horas, se puede mantener una conducta expectante, o sea, ese embarazo involuciona. Esto sobre todo se hace en los lugares, digamos, afuera, en Europa, donde son otro tipo de pacientes, ¿sí? Nosotros lo hemos intentado y generalmente las pacientes no tienen las pautas de alarma, no vuelven al control y generalmente vienen ya con alguna complicación, ¿sí? Dentro del tratamiento médico podemos tener un tratamiento médico que va a ser médico con fármacos o quirúrgico, ¿sí? Lo más frecuente es que sea quirúrgico, pero van a encontrar en los libros que también se puede hacer un tratamiento médico que se hace con metrotexate, ¿sí? Y también tiene que haber ciertas indicaciones, ¿sí? Paciente que tiene que estar estable hemodinámicamente, el dolor no tiene que ser mucho, también una posibilidad de seguimiento, la función hepática y la función renal tiene que estar normal porque es una medicación que es tóxica para el hígado y para el riñón. No tiene que haber latidos, obviamente, porque si hay latidos sí o sí tiene que hacerse una cirugía. No tiene que medir más de 4 centímetros, porque si mide más de 4 centímetros sí o sí la cirugía. Y la subunidad beta tiene que ser menor a 5000, porque si es mayor a 5000 sí o sí va a cirugía. Esto para que sepan así a grandes rasgos, no quiero que sepan la dosis ni cómo es, solamente que sepan que se hace, que es esta es una medicación que es antifolínica, o sea, antiácido fólico, entonces hace que el embarazo se detenga. Bueno, nada, quiero que sepan que se usa, pero no quiero que se pongan a estudiar las dosis ni nada de eso. Pero el control y el tratamiento quirúrgico fuimos viendo, ¿no? Entonces, si es más de 4 centímetros, más de 5000 la subunidad beta, y siempre que tenga latidos, obviamente va a ser tratamiento quirúrgico. Si es una paciente con hemoperitoneo o un abdomen agudo quirúrgico, se va a operar, ¿sí? Gestación heterotópica. Cuando hablamos de gestación heterotópica, es justamente también un saco intraútero y un saco extraútero, ¿sí? Sí o sí hay que operarlo porque el que está fuera del útero se va a complicar.
y en pacientes que no se pueda hacer un tratamiento médico, también es quirúrgico, o el que se le haya hecho un tratamiento médico con fármaco y haya fracasado, que termine también en cirugía. ¿Cuál es la cirugía gold estándar o la ideal? Es la salpingectomía, ¿sí? En caso de que esté en la trompa, ¿sí? Y lo ideal es hacerla vía laparoscópica, pero también se puede hacer, digamos, vía convencional. Bueno, acá vamos a ver más o menos un poco de las... Esto que acabamos de ver sería como el tratamiento, por eso acá le puse salpingectomía, porque la que vimos fue el embarazo ectópico tubárico, ¿sí? El embarazo ectópico intersticial, ¿sí? Que generalmente va a estar, fíjense, acá le puse como en intersticio, ¿sí? Es menos frecuente, fíjense que tiene una frecuencia del 1 al 11%. Esta zona es una zona muy vascularizada, entonces fíjense que se asocian a alta mortalidad materna por el sangrado. Es una zona donde tiene altas chances de crecer porque tiene un lugar para crecer. Mientras más posibilidad de crecer, más posibilidad de que se rompa y más posibilidad de complicación, ¿sí? Acá es como se va a ver en la ecografía. La cavidad uterina sin presencia de saco gestacional, o sea, la cavidad, fíjense acá el endometrio totalmente vacío. Fíjense ahí cómo está ubicado, ¿se ve? En el fondo uterino, como si fuese en el cuerno uterino, ahí está implantado. Fíjense el tamaño que tiene ese embarazo ectópico gigante. Eso se rompe y acá en esta zona hay muchos vasos. Seguramente es una urgencia. El tratamiento, obviamente, que es quirúrgico sin dudarlo. Sin dudarlo, es tratamiento quirúrgico. Fíjense, lo que se hace es sacar el embarazo como en una cuña, ¿sí? Resección en cuña. El que se implanta a nivel cervical, quiero que sepan que es re poco frecuente. Y lo importante es el tratamiento, que es una indicación de histerectomía directamente. No se puede conservar ese útero, ¿sí? Van a ver una imagen en masa hemorrágica o el embrión a nivel del útero, un útero en reloj de arena, sabemos que es un reloj de arena porque está dilatado, ¿sí? Fíjense, histerectomía. Profe, En el ¿qué es CLK? ¿Cómo? ¿Qué es CLK? Acá es CLK, si latidos cardiofetales 2 mililitros. Es la dosis del metotrexate, ¿sí? Por eso son 2 mililitros. Es el tratamiento médico. Ahora, si tenés una subunidad beta, una subunidad beta más de 5000, podés intentar hacer metotrexate multidosis, ¿sí? Con control. Si el sangrado es agudo, sonda Foley, y en paciente inestable, histerectomía. Yo te diría que una paciente con un embarazo ectópico a nivel cervical es indicación de histerectomía, ¿sí? No vamos a intentar hacer ninguna otra cosa porque es una paciente que se va a chocar y se va a morir. Bueno, y la gestación ovárica, muy poca frecuente también, son muy vascularizados, sobre todo en pacientes que han tenido antecedentes de endometriosis. Estos son unos criterios que tampoco quiero que lo sepan. El diagnóstico es intraoperatorio, se ingresa al abdomen y se ve que el saco está implantado. Sí o sí se tiene que sacar ese ovario o parte del ovario, ¿sí? Dependiendo del tamaño del saco gestacional. Si es muy grande, se tiene que sacar completamente ese ovario. Como les dije, otra zona es la cicatriz de la cesárea. Fíjense el dibujo acá. Queda como un saco, y en ese saco es donde se implanta, muy poco frecuente, menos del 0%, ¿sí? Y un factor de riesgo es obviamente la cesárea. Mientras más cesárea tenga esa paciente, más riesgo de una implantación, ¿sí? en la cicatriz. Esto no quiero que lo sepan. El tratamiento también, de vuelta médico o quirúrgico. Y el menos frecuente también de todo es el que se pueda producir a nivel abdominal, ¿sí? O sea, ya es se implanta en la cavidad abdominal.
y obviamente el tratamiento es también quirúrgico. Entonces, resumiendo, yo acá me fui un poco más extenso, fui más allá de lo que debería ir, ¿sí? Lo que yo quiero es que ustedes puedan sospechar cuándo vamos a tener un embarazo ectópico, y yo cuando le haga digamos, el examen, lo vamos a hacer finalmente con casos clínicos, y lo que yo quiero es que ustedes sospechen clínicamente y por factores de riesgo un embarazo ectópico, ¿sí? Yo no le voy a ir a tomar el tratamiento, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento? Pero sí le voy a ir a tomar cuándo van a sospechar un embarazo ectópico, qué es un embarazo ectópico, dónde puede estar ese embarazo ectópico, cómo se hace el diagnóstico del embarazo ectópico, ¿sí? En ese diagnóstico, la clínica, cuáles son los síntomas que va a presentar la paciente, ¿sí? ¿Ok? No quiero que se sepan los tratamientos, quiero que sepan, por una cuestión de aprendizaje, de que pueda existir un tratamiento médico, que pueda existir un tratamiento conservador o quirúrgico. Sepan que casi siempre va a ser quirúrgico, ¿sí? Quiero que sepan eso, pero sí quiero que sepan muy bien cuándo sospechar un embarazo ectópico. ¿Se entendió ese concepto? Sí, profe. Sí, profe. O sea, cuando vayan a leer, lean muy bien, digamos, lo que les acabo de comentar, ¿sí? ¿Les acaba alguna duda? No. Bueno, entonces, clase de hoy, empezamos a ver las metrorragias del primer trimestre. Ya vimos dos de los diagnósticos diferenciales: aborto, amenaza de aborto y embarazo ectópico. La clase que viene cerramos, ¿sí?, con enfermedad trofoblástica estacional. Bien. De todo esto, de todas las entidades que vamos a ver, yo quiero que ustedes tengan la capacidad de poder sospechar, de poder hacer el diagnóstico de acuerdo al interrogatorio, al examen físico, de cuál de estas entidades vamos a tener, ¿sí? Profe, una consulta. ¿Ya tiene fecha de parciales? No, todavía no he puesto la fecha del parcial. No, se las confirmo si quieren en esta semana. ¿Mm? Gracias. Para que ya empiecen a estudiar. Deberían ya estar estudiando. Bueno, ¿alguna duda? Profe, ¿Sí? una pregunta al respecto del archivo en donde no podíamos ingresar, el del Drive. ¿Cómo Sí. hacemos? Me dijeron que ya está cargado. Que ya está en la Bueno, plataforma. ahí me fijo bien. Yo, el power que vimos hoy de embarazo ectópico, probablemente lo vean más reducido ustedes, pero justamente se lo voy a mandar más reducido para que no tengan complicación, ¿sí? Que empiecen a estudiar o entren en conceptos por ahí que no son necesarios, ¿sí? Yo los dejé a propósito hoy lo incluí para que puedan ver y ustedes saber, digamos, que existe, ¿sí? Que hay otro tipo de tratamiento, dónde puede ser el embarazo ectópico, ¿sí?, que es lo más frecuente, la ubicación más frecuente, pero por ahí ustedes cuando vean la clase quizás están más reducidos, ¿saben? Bueno, profe. Bueno, profe, gracias. Bueno, me quedo un ratito más para cualquier duda que vaya surgiendo, y si no, nos vemos la semana que viene. Buen fin de semana para todos, que anden muy bien. Yo les voy a estar mandando todo el material. Gracias, profe. Bueno, profe, Chao, gracias. profe, gracias. Nos vemos. Gracias, profe. Chau, Chao, chau. profe, gracias.